otra muchas razones, porque si había algunos motivos por parte de algunos generales descontentos, era sobre Adolfo Suárez. Si hubieran sido ciertas las versiones que han corrido por ahí. A mí no me hicieron llegar ninguna, porque si yo tengo, repito, conocimiento de que se va a hacer un golpe de Estado, Adolfo Suárez no dimite y aborta cualquier intento de golpe de Estado. O me matan, claro. Durante el primer juicio por el 23F, celebrado en Consejo de Guerra en 1982, como hemos mencionado, había dos grupos mediáticos que defendían a los acusados por ese juicio. El periódico El Alcázar, de la empresa Dirsa, y las publicaciones Heraldo Español y La Voz del Progreso. Al contrario que Dirsa, que era un periódico privado de una empresa privada, el Heraldo Español y La Voz del Progreso, como sabían que si solicitaban un periódico al ministerio no se iban a conceder, lo que habían hecho era crear un partido político fantasma, inexistente, que lideraba don Julio Merino, y en la práctica aquella publicación era la revista, órgano de expresión de ese partido político fantasma. Y me lo rechazaron 4 o 5 veces, no me daban permiso para sacar la revista. Y entonces López Montero me sugirió una cosa, me dijo, como empresa te la pueden rechazar las veces que quieran, pero como partido político no podrán. Que se llamaba Acción Nacional Progresista, ANP. Y fundamentalmente fue eso, un intento de implicar a la corona en el golpe de Estado. Incluso recordarán ustedes que hubo algún diario que se fundó durante el juicio de campamento, se fundó exclusivamente desde parte de la extrema derecha civil y militar, exclusivamente para apoyar esta tesis de la implicación real en el golpe. Solo existieron prácticamente durante el juicio del 23F, y su única labor fue defender a los acusados, siguiendo la misma teoría que el Alcázar. Es decir, que el 23F había sido organizado por don Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos y el general Armada, los auténticos culpables, mientras que sus admirados señor Tejero y señor Milán del Bosch eran dos patriotas que se habían dejado manipular por los tres anteriores. Cuando se conoció que tanto el señor Tejero como el señor Milán eran condenados a 30 años de prisión, la expulsión inmediata tanto del ejército como de la Guardia Civil y retirada de todos los honores, don Julio Merino publicó en el Heraldo Español una tribuna contra don Adolfo Suárez, el expresidente del gobierno, señalándole una vez más como el verdadero culpable del 23F. Al excelentísimo señor Eugenio Merino de Bosch y Lucía, teniente coronel del ejército, bajo la pena de 30 años de reclusión. Al teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, bajo la pena de 30 años de reclusión. Tras producirse la sentencia, el expresidente don Adolfo Suárez escribió un artículo en el diario El País, titulado Yo disiento, donde consideraba que las penas eran demasiado bajas. El director de El Heraldo Español, don Julio Merino, le respondió con un duro artículo titulado Yo acuso a Suárez, gran responsable del 23F. En él decía, si usted disiente, yo también, y disiento porque creo que el tribunal militar que ha juzgado a los hombres del 23F no ha acertado en lo fundamental, en localizar, mostrar, juzgar y condenar al gran responsable que sembró, regó y cultivó el germen que fructificó la tarde del 23 de febrero de 1981. ¿Sabe usted quién será para los futuros historiadores ese gran responsable? ¿Sabe usted quién aparecerá como gran responsable cuando desaparezca la hojarasca periodística del pesebre y el fondo de reptiles se haya desviado a las cloacas de la peste? Usted. No crea usted que el Tribunal de la Historia, y por supuesto el de Dios, le va a absolver su gran responsabilidad. Yo le acuso a usted de haber aumentado esa separación intrínseca del ejército con esta democracia, cuando su ambición personal de permanecer a costa de lo que sea, permitió, consintió o engendró el tremendo problema de las autonomías vasca y catalana. Ni los republicanos del 14 de abril consintieron que los estatutos se hicieran antes que la Constitución, y mucho menos que la existencia de España como nación, única e indivisible, se pusiera sobre la mesa de las negociaciones autonómicas, cuando por miedo a perder el sillón no supo o no quiso atacar los ultrajes a la bandera, cuando por cobardía permitió, aceptó o autorizó enterrar a los asesinados por ETA, en gran parte hombres de uniforme militar, sin los honores debidos al que muere por su patria, y aprovechando casi siempre las sombras de la noche. ¿Cómo no iban o van a sentirse molestos los compañeros de aquellos hombres? Y hoy las dos guerras que nos dieron más éxito fue la guerra de ETA y la guerra contra las autonomías de Suárez.
contra el café para todos, que es lo que ahora mismo está hundiendo España. Luego, ¿de qué disiente usted? Usted lo que debería hacer es llorar eternamente los males que trajo a la patria. Qué pena que el Tribunal de la Historia no pueda dictar sentencia aquí y ahora y en rueda de prensa. Entre otras cosas, porque así sabríamos también quién le ha escrito el artículo Yo disiento que usted ha firmado con su nombre, ¿verdad? ¿O acaso quiere simular que también sabe escribir? Sin embargo, si hay que medir, no sería el señor Merino el periodista más anti-Suárez que había en 1982. Había otra firma que por popularidad le ganaba, y era una firma que estaba en ese momento en el periódico Ya. El culpable no podía ser más que uno, que era el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. 6 de agosto de 1982, como respuesta a un artículo elogioso hacia el duque de Suárez del señor Seco Serrano en el diario El País, el columnista don Emilio Romero escribe en el diario Ya: Carlos Seco Serrano ha producido en El País una semblanza política e histórica de Adolfo Suárez absolutamente falsa desde el principio al fin. No es exacto que Adolfo Suárez haya sido el autor del cambio a la democracia y el realizador de este cambio en las últimas Cortes Generales del viejo régimen. El autor del cambio a la democracia ha sido el rey Juan Carlos I, que hizo suya la preocupación y los actos de conciliación de su padre, el conde de Barcelona. El rey Juan Carlos pensó que aquel viejo lema, la monarquía de todos, debía ser la solución posfranquista, y se pronunció, en 1976, por un hombre que tuviera grandes dosis de domesticidad, ninguna creencia obstaculizadora, sólida ambición política y destreza para un trapicheo político tristemente necesario en una transición. Y quien sacó adelante de las Cortes Españolas de aquel régimen la ley de reforma política que abriría el paso a la democracia fue el mismo Torcuato Fernández Miranda. Adolfo Suárez engatusaba. Hizo hazañismo antimilitarista, aunque con menos talento que hazaña, alarmó a las fuerzas económicas, que son las que producen riqueza y empleo, con ese socialismo encubierto y sin agallas que se llama socialdemocracia, aumentó el terrorismo considerablemente al amparo de la debilidad de poder, obsequió al país con 2 millones de parados y eligió el tercermundismo de Fidel o de Arafat, sintiendo en sus propias carnes el desprecio de Europa y de los Estados Unidos. Ahora el señor Suárez acaba de decir que su alianza próxima será con la izquierda, cuando procede de las cavernas y era un simpático facha en el antiguo régimen. Ha liquidado 3 partidos y va por el 4. Y si el señor Seco Serrano se obstinara en su erotismo histórico respecto a la figura de Suárez, estoy dispuesto a enriquecer la biografía del personaje galdosianamente. Adolfo Suárez tengo ya menos opinión literaria o intelectual o social. Sea sincero, a mí me parece que no le caía a usted muy bien, ¿eh? Y Adolfo Suárez fue un extraordinario personaje que nada menos que se erigió con el rey en la dirección de un gobierno de restauración democrática. Pero eso lo hizo con arreglo a la pericia que tenía para seducir. Yo, sin embargo, estaba en el mundo intelectual. Y entonces aquí no jugamos a eso. El Heraldo Español y La Voz del Progreso no pasarían del año 1982, mientras que en cambio al diario El Alcázar aún le quedaban unos años de vida en los que seguirían polemizando con frecuencia con otros periodistas. Que si hay alguna publicación que realmente está intentando utilizar las Fuerzas Armadas, intentando provocarlas, intentando incitarlas a la rebelión, se llama El Alcázar. El Alcázar respondió expresamente al periodista del País. Miguel Ángel Aguilar, criatura surgida del Opus Dei, lo digo a título informativo y sin merma de la consideración que merece la obra, tuvo para este periódico calificaciones inadmisibles, recusables desde cualquier punto de vista y en cualquier caso atribuibles o a una enajenación transitoria o a una propensión a la locura de la que aquí no somos responsables. El Alcázar, que no recibe caudales procedentes del erario público, se considera el diario más libre e independiente de esta obra. El Alcázar es un periódico que no está en la oposición al gobierno y en la oposición a la oposición. Cuando un periódico está contra el gobierno y contra la oposición, está contra el sistema.